El propósito de este estudio de esta tarde es poder aprender de la voluntad de nuestro Dios y poder tener la certeza de lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. En este estudio nos vamos a centrar en el primer capítulo de Génesis. En el primer capítulo de Génesis. Tal vez usted va a querer ir a otro lugar, pero vamos a centrarnos en el primer capítulo de Génesis. Este va a ser la primer parte y vamos a seguir estudiando en nuestros próximos estudios un poco más al respecto. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver la historia y después vamos a ver el espíritu de profecía para poder tener una confirmación de lo que el Señor desea hablar a nosotros. El pueblo de Dios de los últimos días tienen como características tres cosas distintivas. Una es que tiene la Biblia como regla de fe. La segunda es que tiene al único mediador, que es Jesucristo, Yeshua, el Hijo de Dios. Y también tiene el día de adoración, el cual Dios estableció desde la creación para que todo hijo e hija de Dios, toda creación, le adore a Él. Y estas son las características de la iglesia de Dios de los tiempos antiguos y de los tiempos actuales. De aquí se derivan muchas otras cosas, pero esas son las tres principales. Cómo le adoramos, cómo le agradamos, cómo permanecemos fieles a Él. Hay diferentes tipos de reglas que se aplican cada vez que nosotros estudiamos las Escrituras. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras hay diferentes reglas, diferentes aspectos que la misma palabra de Dios nos dicen que tenemos que seguir al estudiar la palabra de Dios, para que no podamos llegar a conclusiones erróneas o equivocadas. Y quisiera mostrarles una cita en la cual simplifica muchas de las reglas que tenemos que usar cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Déjeme leerle lo siguiente. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual, que no se echa de ver en el lenguaje empleado de ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quien Jesús Yeshua declaró en Marcos 12:24: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Y aquí viene una regla importante. El lenguaje de la Biblia debe de explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, con su contexto, antes, después, inmediato o atrás en diferentes capítulos o de todo el libro. A no ser que se trate de un símbolo o figura. ¿Cómo sabemos cuando es un símbolo o figura? El contexto nos los dice. Cristo prometió en Juan 7:17: si alguno quisiere hacer su voluntad, la del Padre, conoceréis de mi enseñanza si es de Dios.
Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 10 versículo 26. Y no está ahí en el papel. Lucas 10, 26. En Lucas 10, 26 se nos dice una pregunta que Cristo hace y nos la hace a nosotros hoy día. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí Cristo estaba llevando la atención a que se tenía que leer, escudriñar adecuadamente la ley de Dios. Toda la ley. Toda la ley. Esta es toda la ley. Muchos quieren solamente decir que hay 10 mandamientos. No, es toda la ley, toda su palabra. También se nos dice en Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Cuando aplicamos esta regla, estaremos seguros de que el Espíritu de Dios nos guiará al entendimiento de su voluntad para que cada uno de nosotros le agrademos y complazcamos. Isaías 8:20, un texto muy conocido, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Estas son unas pocas de las reglas de interpretación de la palabra de Dios, que creo que es importante recordarlas. El tema de hoy día vamos a tocar es ¿qué es un día? ¿Cuándo empieza el día y cuándo termina el día? 18 años atrás, un hermano se me acercó con esa pregunta y me dijo, ¿cuándo empieza el día y cuándo termina? Y en aquel entonces recuerdo que le pedí al Señor una respuesta. Y le dije, Señor, dame la respuesta lo más rápido posible. Y el Señor me mostró la respuesta en la pluma inspirada. Y en aquel entonces hice un pequeño estudio y se lo compartí a mi hermano. Y recuerdo que en aquel entonces el hermano lo aceptó, lo estudió y ahí quedó la pregunta. Pero creo que estamos acercándonos al tiempo del fin, donde tenemos que buscar la forma como Dios quiere que le adoremos, cómo debemos de adorarle y cuándo debemos de adorarle. Porque ese va a ser el punto de contención en los últimos momentos de la historia de este mundo. ¿A quién tú vas a adorar? Si usted lee Apocalipsis capítulo 13, usted se va a dar cuenta de que todo tiene que ver con la adoración. ¿A quién adora? ¿Cómo le adora?
y cuándo le adora. Tenemos que tener en claro qué es lo que la palabra de Dios nos dice en cómo debemos de adorar a Dios. Hay un pasaje en la palabra de Dios que se encuentra en Juan capítulo 11, versículo 9. En Juan capítulo 11, versículo 9, respondiendo Cristo, les dijo con los que estaba hablando, y les hizo una pregunta. Y muchos toman este versículo para declarar que el día no es de 24 horas, sino que es de 12 horas. Y dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús, Yeshua, y esta pregunta la hizo él, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y hay una referencia a la parte clara y a la parte oscura, a la parte donde hay oscuridad. Se ha declarado que la oscuridad es algo malo. Ese es un concepto del cual se ha enseñado que en la oscuridad no puede reinar la luz. Y en la oscuridad es una sensación de pecado, de un aspecto oscuro en el cual no hay luz. Donde todo hijo e hija de Dios tiene que salir de la oscuridad para ir a la luz. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta de que en la parte que estaba hablando aquí Cristo, estaba hablando de Él. La referencia era a Él. Si ustedes leen todo el contexto, la referencia era a Él. Él es la luz. El que no está en la luz está en las tinieblas, camina en las tinieblas de este mundo. Está perdido. Pero vamos a aclarar este punto porque si usted ve en Salmos, capítulo 104, que es otro texto de que se usa para decir que el día se compone de 12 horas, porque es el momento en que se hace la labor, la creación. Y en Salmo 104, versículo 22 y 23, y estoy dando la introducción a lo que vamos a estudiar. Recuerden, el propósito es, no me voy a salir del primer capítulo de Génesis. Y vamos a ver cuán maravilloso es nuestro Dios. Aquí en Salmo 104, muchos toman este versículo y dicen, bueno, Cristo, Yeshua dijo que el día tiene 12 horas. Y en el día se dedica para trabajar, para hacer la obra. Versículo 22, sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Entonces, el día se hizo ¿para qué? Para el trabajo, para la obra. Entonces, tenemos que recordar que va a haber un poder en el tiempo del fin, en el cual va a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Eso hace referencia en Daniel, capítulo 7, versículo 25. ¿Por qué? Porque el día de la adoración va a ser el día más atacado por el enemigo. Porque el enemigo quiere la adoración ¿para quién? Para él. Para él quiere la adoración. Entonces este poder va a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Entonces la pregunta es, o que tenemos que aclarar, ¿qué significa un día? ¿Y cuándo inicia el día? ¿Y cuándo termina? Si tomáramos solamente Juan capítulo 11, versículo 9, podríamos decir que el día empieza a la salida del sol y termina a la puesta de sol. O como esta gráfica que preparé. Tenemos la semana del sábado, 7 días, el calendario gregoriano en la parte de abajo y tenemos el calendario hebreo. ¿Cuándo es que inicia el sábado? Inicia en la tarde
a la puesta del sol o inicia al amanecer. Porque si tomáramos solamente este texto, podríamos decir que inicia al amanecer. Vamos a verlo. Para poder entender esto, nosotros tenemos que ver en el hebreo qué significa día. La palabra en hebreo, día, significa yom. Y el significado es día en contraposición a la noche, o sea, la parte clara. También significa día, periodo de 24 horas. Significa tal como se define por la tarde y la mañana en Génesis 1, como una división del tiempo, un día de trabajo, un día de viaje. Esto lo pueden encontrar en el internet como la referencia en The Blue Letter Bible en su lexicón. Este es el significado. Pueden ir a otros lexicons en el internet y van a mirar que dice lo mismo. Entonces la palabra yom tiene una dualidad. Duality. Tiene una dualidad. Un significado doble. Como puede ser el día o como puede ser las 24 horas. La tarde, la noche y el día. Teniendo esto en mente, nosotros tenemos que ver que la palabra yom se usa de la misma forma como en el lenguaje en inglés o en español al hacer referencia al día. Cuando nosotros hablamos de un día en inglés, hacemos referencia a ¿cuántas horas? 24 horas. En el español de la misma forma. Ahora, es importante ver que el hebreo tiene un significado que nos ayuda a entender más la voluntad de Dios y entender el plan de la redención que Él tiene para nosotros. Si solamente tomáramos que es el día, pues diríamos que son 12 horas. Pero vemos de que tiene una dualidad, una aplicación doble, que ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a ver un ejemplo. La primera vez que se menciona la palabra yom es en Génesis capítulo 1, versículo 5. Y les vuelvo a repetir, nos vamos a centrar en el primer capítulo de Génesis. No vamos a ir a explicar otros textos, pero vamos a explicar solamente el primer capítulo de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, yom, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, yom. Podemos ver en este versículo la dualidad de la explicación de la palabra yom. ¿La podemos ver? Ahorita la vamos a ver más detenidamente. Sí, Mona. Los salmos donde citó, 104, 22, hay que leer desde el 20, ahí está hablando de la noche. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de la dualidad de la palabra yom. Vamos a regresar después a Génesis capítulo 1, versículo 5. Por ejemplo, en Números 19, del 11, 19:11, se nos dice, el que toca cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Ahora, si nosotros tomamos solamente la porción del día, entonces, en la noche la persona es limpia, pero en el día es impuro. Y a la siguiente noche es limpia y al siguiente día es impuro. Yo creo que Dios no quiere, Dios no quiere que entendamos este versículo así, porque no tiene sentido. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Levíticos 14:8. Levíticos 14:8.
Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Ahora, si solamente tomamos que el día inicia en el día, en la mañana, hasta la puesta del sol, pues entonces podríamos decir que en la noche estaba dentro y en el día estaba afuera. Venía la otra noche y estaba dentro y en el día salía afuera. Creo que el Señor no quería que entendiéramos este texto de esa forma. Entonces, ¿cuál es la forma que el Señor desea que nosotros entendamos dónde inicia y dónde termina el día? Había una profecía que Cristo dio, y esa profecía se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 40. Hace 2 semanas nosotros estudiamos esta profecía, en la cual el hermano Daniel desde México nos la enseñó. Y Mateo capítulo 12, versículo 40, el propósito no es estudiar esta profecía hoy día. Ya la estudiamos. Pero dice en Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Noten, aquí hace una diferencia entre el día y la noche. Ahora, Cristo mismo resumió esta profecía de una forma que la podamos entender aún más clara. Hay un sistema en el hebreo, en la palabra de Dios, que este sistema se llama el cómputo inclusivo, o se llama en inglés inclusive reckoning, que la palabra de Dios la va mencionando desde Génesis hasta Apocalipsis, y el cual menciona y nos da más claridad en el conteo de los días, de las horas, de los minutos y de los años. Eso no lo estudiamos hace 2 semanas y creo que es importante traerlo a remembranza, recolección. Pero fíjense lo que dice Cristo en Juan 12:19. Respondiendo Yeshua, Jesús, y les dijo: destruiré este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Ven, resumió 3 días en el día y la noche. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Entonces, el día involucra, la palabra yom, involucra el periodo de 24 horas. Día y noche. Y hay otros más ejemplos. Pero se le llama dualismo. Exactamente. Ahí se aplica. Yo quise usar 3 ejemplos. 3 testigos. Porque en la boca de 2 o 3 testigos se confirma la cosa. Hay otros más ejemplos. Muchos más. Que hace 2 semanas también pudimos verlo. Cuando tuvimos el estudio. Ahora, la palabra en hebreo yom, nuevamente se nos muestra que tiene una dualidad. Como puede ser en la contraposición a la noche, o sea, la parte del día, o las 24 horas. Entonces, teniendo esto en mente, vayamos al libro de Génesis capítulo 1, versículo 5. Génesis capítulo 1, versículo 5. Si voy muy rápido, me dejan saber. En Génesis capítulo 1, versículo 5, aquí podemos ver el dualismo de la palabra yom, o la doble aplicación. Veamos. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, yom.
¿Notaron ustedes las dos aplicaciones? El día, la parte clara, día. Pero también el día tiene la aplicación de que es tarde y mañana. Día. Y esto se va mencionando también en Génesis capítulo 1, versículo 8, versículo 13, versículo 19, versículo 23. Ahora, el mundo hebreo practica el día de 24 horas. La aplicación de la palabra yom en el periodo de 24 horas. Esto es importante y lo vamos a ver porque es importante un poco más adelante. El día consta de dos partes, como lo vemos aquí en Génesis capítulo 1, versículo 5. En Génesis capítulo 1, versículo 5, nos habla de un inicio del día laboral, que es en el día. Y se hace referencia que Dios creó en el día. ¿Por qué? Porque en la oscuridad nadie cree. Solamente pregúntele a un granjero y se va a dar cuenta de que el granjero le va a decir que él no planta en la noche, trabaja en el día. Ahora, pero también tenemos un inicio litúrgico, liturgic, bíblico. Tenemos un inicio bíblico o solemne. Y eso lo vamos a ver detenidamente un poco más adelante. Ahora, para poder entender esto tenemos que definir lo que significa tarde y mañana. En la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay diferentes patrones bíblicos. ¿Sí entienden lo que significa un patrón bíblico? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, es que en el Nuevo Testamento no hay un versículo que dice específicamente que hay que guardar el sábado. Por lo tanto, no tenemos que guardar el sábado. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis hay un patrón que nos indican de que Dios desea que seamos fieles en guardar su día santo. ¿Me están siguiendo? Ese patrón nos ayuda a nosotros a interpretar la palabra de Dios para que no haya una duda, porque el patrón no puede contradecirse, no puede ir en contra de sí mismo. Y patrones nos ayudan a tener la correcta interpretación de un versículo. Es interesante a veces que los razonamientos humanos se usan de una forma tales como decir, es que si el versículo no dice cuándo inicia el día o cuándo termina, entonces tenemos que llegar a mi conclusión o sacar la conclusión del versículo. Eso es lo mismo que usan muchos evangélicos, muchas personas, o más bien dicho, para no afectar a los evangélicos en el mundo cristiano, para excusarse de no ser fieles a Dios. Pero tenemos que aprender el patrón bíblico. Por ejemplo, el Señor desde el inicio desea que seamos fieles a sus mandamientos, a su ley, y termina en Apocalipsis capítulo 21, 22, en la lealtad guardando sus mandamientos. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el patrón de obediencia y lealtad a Dios guardando sus mandamientos. Sigamos adelante. Vayamos primeramente a la creación, al principio. Y veamos qué es lo que el Señor desea enseñarnos aquí
en su palabra. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1 del versículo del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué fue primero en la creación? ¿Qué fue lo que sucedió primero? ¿Qué es lo que había al inicio? Había que organizar la tierra. ¿Pero qué había al principio? Sí. Antes de la luz había oscuridad. Antes de la luz había ¿qué? Obscuridad, tinieblas. ¿Qué es primero, la luz o las tinieblas? En el texto había tinieblas, oscuridad. Primero era ¿qué? La oscuridad. Y después Dios habló y fue hecha la luz. En el 3. ¿Vamos? Ok. Déjeme repetirlo porque esto es importante. En el principio no inició con la luz. Inició con las tinieblas. Con la noche, con la oscuridad. El asunto es que el enemigo ha tratado de poner las tinieblas como algo malo. Como que donde no se puede hacer obra alguna. Donde es relación con el pecado. Espérenme, porque ahí en la oscuridad Cristo obró, hizo la luz. Ok. En la oscuridad. Y lo vamos a ver. Ahora, si nosotros podemos decir, miren, tomemos el ejemplo de un granjero. El granjero no puede plantar en la noche, es en el día. La obra se hace en el día. Y es interesante que en el tiempo de la creación, primero habla de la obra y después habla de la tarde y de la mañana. Entonces, muchos toman eso y dicen, ven, el día inicia en la luz. Ahora, si nosotros pensamos eso, estamos rebajando a Dios a nuestro nivel. ¿Dios puede crear en la oscuridad? Ahí hizo la luz, había oscuridad, hizo la luz. Sí, Él puede crear en la oscuridad. ¿Él habita en la oscuridad? A ver, ¿Dios puede habitar en la oscuridad? Sí. Sí, porque primero fue la oscuridad y después vino la luz, entonces significa que sí, el poder de Dios es grande. Ahora, el problema es que Él dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Queremos bajar a Dios a nuestro nivel y a nuestro razonamiento. Dios es todopoderoso. Y vamos a verlo en la palabra de Dios, cómo Él nos clarifica el plan de salvación en los primeros pasajes del libro de Génesis. Es importante que recordemos que en el principio no inició con luz, inició en las tinieblas. Después vino la luz. Ahora, habrá algunos que podrán decir que si Dios estaba ahí, había luz. Porque Dios es luz. ¿Dios es luz, sí o no? Sí. Dios es luz. Dios es luz. Eso lo tenemos bien claro, ¿sí o no? Entonces muchos dicen, es que Dios no puede habitar en las tinieblas porque Él es luz. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Vamos a verlo. Porque recuerden, el principio inició sin luz. Dios inició su obra en la luz. Ahora,
tengamos cuidado en no minimizar a mi Dios, a su Dios. Vamos a ver esto detenidamente. Vamos a abrir la palabra de Dios en Jeremías 4:23. Creo que lo puse aquí. Jeremías está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Note lo que dice Jeremías 4:23. Miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos ¿qué? Luz. Jeremías confirma que el principio inició sin luz, en la oscuridad. ¿Ok? Síganme. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Ahora, esto tal vez usted no lo había escuchado o no lo sabía. Pero es maravilloso cómo la palabra de Dios se va conectando con un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, para mostrarnos el grande amor y la justicia de nuestro Dios. Note lo que la palabra de Dios dice. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría ¿en dónde? En la oscuridad. Dios, el Padre, habita en la oscuridad. ¿Ven cómo el diablo ha querido cambiar los pensamientos para minimizar el poder y el carácter de Dios? Dios no puede habitar en la oscuridad porque Él es luz. Un Dios menor, no todopoderoso. Pero la palabra de Dios dice que Dios habita en la oscuridad. Ahora fíjense, es interesante que en las potencias o en los imperios que ha estado en esta tierra, por ejemplo, Babilonia contaba los días a la salida del sol y concluía a la puesta de sol. Esa era Babilonia. Egipto lo contaba en la puesta de sol a puesta de sol. Los romanos cuentan de medianoche a medianoche. Los hebreos, los judíos, contaban que de tarde a tarde. Y aquí viene el asunto. El asunto es que a veces queremos minimizar a Dios y el enemigo ha tenido mucho éxito en tratar de confundir y simétricamente voltearnos a la realidad eterna, a la realidad de Dios. Para que haya ¿qué? Confusión. Para que no entendamos el carácter de nuestro Dios, su poder, su carácter. Siervo. Mire, como en Levíticos 23, 32, si vemos la última parte del texto, dice de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Se está refiriendo al día 10 de la expiación. Dice de tarde a tarde, no está diciendo de día a tarde. Ok. Recuerden, yo quiero centrarme solamente en el primer capítulo de Génesis, por ahora. Tal vez en la segunda parte o tercera parte vamos a llegar ahí, para explicar ese texto. ¿Ok? Pero quiero que nos centremos, y está correcto lo que dice Manuelito, pero fíjense, quiero que cómo ver en los primeros textos o 5 textos de la Biblia, nos muestra su verdad y su plan de salvación. Y ahorita lo vamos a ver. Cuando lo estaba estudiando anoche y en la mañana, solamente puedo alabar a Dios. Miren, en 1 Reyes 8:12 dice que Jehová, que Dios habita en la oscuridad. Entonces tenemos oscuridad, la palabra de Yah, y tenemos luz.
¿Me están siguiendo? Ok. Vamos a ir nuevamente a Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Qué fue primero? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué fue primero? Oscuridad. Segundo, y dijo, sea la luz. Oscuridad, luz. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Vamos a ver otro versículo. Salmos 18:11. El segundo testigo. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Está hablando de ya, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Ahora, aquí encontramos que hay oscuridad, que es la cubierta, el escondedero de Yah, de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios de esconderse en la oscuridad? Él no se puede esconder ahí. Porque aquí dice que es su escondedero. O sea, quiere decir que Él puede habitar en la oscuridad. Puede habitar ahí, sí. ¿Por qué Él permaneció en la oscuridad? Déjenme decirles una cosa. Para cumplir su propósito de mostrarnos su justicia. No nos podemos esconder en ningún lugar. Y ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Veremos cuán importante es esto, porque esto nos regresa nuevamente a Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, noche, día, un día, luz, un día. Veamos qué significa tarde en el hebreo. Tarde significa anochecer, día, tarde, puesta del sol. Eso es lo que significa tarde en el hebreo. Ahora, cuando nosotros estudiamos en el hebreo, si esa palabra tiene una raíz, tenemos que ir a ver la raíz para poder entenderla un poco más amplia. La raíz de la palabra Erev, que es tarde, es la palabra Arab. Y la palabra Arab significa mezclar. Es oscurecer por la idea de cubrir con una textura. Oscurecerse al atardecer. Oscurecerse hacia la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que el día, la noche, se va mezclando con el día. Ustedes notan que el día no va directamente y el sol aparece en medio del cielo. ¿Ustedes lo notan? Sino que va que la oscuridad se va mezclando con ¿qué? Con el día, o el día se va mezclando con la noche. Esto es lo que significa la tarde junto con su raíz. Es una mezcla que se va ¿qué? Llevando a cabo. Ustedes saben que los pioneros, y más al rato lo vamos a ver, habían tenido una pregunta acerca de este punto. ¿Cuándo inicia el día? ¿Cuándo termina el día? Y vamos a ver lo que el Señor les mostró más adelante. No me quiero adelantar. Sí. La oscuridad con su justicia, pero primero está la oscuridad, luego viene la luz, que es su justicia.
Lo opuesto de la justicia es el error. Sí. Miren, ¿por qué Dios habitaba en la oscuridad? ¿Y por qué después de la oscuridad venía la luz? Déjenme mostrarles algo muy importante. Y gracias porque el Señor nos va a llevar a este punto. ¿Cuál es el propósito de la luz? Miqueas capítulo 7, versículo 9. Apunten ahí, ¿cuál es el propósito de la luz? Recuerden, el principio inició con oscuridad. Después vino la luz. ¿Cuál es el propósito de la luz? Miqueas 7:9. Maica. Miqueas 7:9. Ahora, aquí vamos a empezar a ver la importancia de cómo, así como lo espiritual, en lo físico, lo espiritual. Y creo que el Espíritu Santo nos va a ir ayudando a ir conectando este punto importante. Note lo que dice Miqueas 7:9. ¿Cuál es el propósito de la luz? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios estaba en la oscuridad? Para cumplir su propósito. ¿Cuál es su propósito? Veámoslo. Note lo que dice. Principalmente la última parte del texto, pero vamos a leer todo el texto. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré ¿qué cosa? Su justicia. ¿Cuál es el propósito de la luz? Mostrarnos su justicia. ¿Por qué él habitó en la oscuridad al principio? Para cumplir su propósito, para mostrarnos su justicia. Ahora, ¿qué es su justicia? ¿Cuál es su justicia? Vean 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 6 al 11. Y gloria a Dios por esto, porque el Señor habitó en la oscuridad al principio para mostrar su luz, su justicia, para que tú y yo conozcamos su gran justicia, su amor, su misericordia por nosotros. ¿Qué dije? 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 6 al 11. Noten, espero que lo encuentren porque aquí nos lleva al principio. En el versículo 6 nos lleva al principio. Gloria a Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, ¿qué cosa? Resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Yeshua, Jesucristo. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo que revela la justicia? ¿Y quién es el que la revela? El Padre revela al Hijo en el día de ¿qué? De la creación. Por eso inició en la oscuridad, para darnos la lección espiritual de que en la luz nos muestra ¿qué? Su justicia. O sea, todo viene del Padre. Todo proviene del Padre. ¿No es maravilloso cómo Dios conecta todo con el principio? ¿Cómo lo va expandiendo? Así como en lo físico, en lo espiritual. Yo creo que el Espíritu Santo nos está empezando a conectar, que lo físico se va conectando ¿qué? Con lo espiritual. Sigamos adelante. Vimos nosotros en Salmo 18:11 que primero venía la oscuridad,
la cubierta y ya. Jeremías 4:23 nos confirma de que todo inició en la oscuridad. La luz salió de la oscuridad. Noten, la luz salió de la oscuridad y separó las dos partes. No había luz, había oscuridad y después había ¿qué? Luz. Hemos establecido esto solamente con ver los primeros 5 versículos de Génesis. Cómo el amor de Dios es manifestado para con nosotros. Pero algunos dirán, es que nosotros no podemos caminar en la oscuridad. Tenemos que caminar en la luz. Y es verdad. ¿Sí o no? Tenemos que caminar en la luz. Nuestras obras es en la luz, no en la oscuridad. Y es verdad. Apunten todos estos textos. No los vamos a leer todos, pero usted puede ver en Juan capítulo 12, versículo 35, Juan 8:12, Juan 11 del 9 al 10 y Juan 9:4 de la importancia de caminar en la luz. ¿Qué es la luz? ¿La justicia de quién? De Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Su Hijo. La luz manifiesta la justicia de Dios a través de ¿qué? De su Hijo. Gloria a Dios. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. Cuando nosotros nacemos, ¿nacemos en luz o nacemos en oscuridad? ¿Cuál? Lo vuelvo a repetir, para poder entender esto que el Señor nos está mostrando. Cuando usted nace, o en su gestión, ¿usted viene a la luz o se efectúa en la oscuridad? En la oscuridad y sale ¿a dónde? A la luz. Esto es muy importante. ¿Ya lo van conectando? Así como en lo físico, en lo espiritual. Así como en lo espiritual, lo físico. Ahora, estamos viendo el molde, el patrón que se nos está mostrando en la palabra de Dios. Primero, oscuridad, después luz. ¿Ok? Síganme. Si nosotros vemos el sol sigue el molde que estamos viendo nosotros aquí. ¿De dónde sale el sol? De la oscuridad. Hasta que llega ¿a qué? Al punto más brilloso. Y se mete nuevamente ¿en dónde? A la oscuridad. Y después vuelve a salir de la oscuridad. Así como lo espiritual, lo físico, así como lo físico, lo espiritual. ¿Qué dice Proverbios 4:18? ¿Qué dice Proverbios 4:18? Enseñándonos cómo debe de ser nuestra vida espiritual. Dios desea sacarnos a la luz de la oscuridad. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Dice así, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, esto es el Padre, y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13, apúntenlo. Ahora, estamos viendo lo espiritual con lo físico con lo espiritual. Y vamos a llegar a un punto. Note, Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va ¿en qué? En aumento. Sale del oscuro y va ¿qué? Creciendo hasta que el día es perfecto. ¿Por qué? Porque la luz manifiesta la justicia de Dios y la justicia de Dios es su Hijo.
y el justo camina la senda de Dios, y lo que acaba de leer Manuelito en Colosenses 1:13. Desde el 12. Dios nos sacó de las tinieblas, ¿a qué? A la luz admirable. Para que seamos ¿qué? Salvos, perdonados, justos, redimidos, restaurados. Wow. Génesis capítulo 1 nos muestra nuestro proceso espiritual. Cada vez que vemos la naturaleza, cómo se va llevando a cabo, nos muestra nuestro proceso espiritual, el plan de la salvación, el plan de la redención. Recuerde, el enemigo quiere destruir el carácter de Dios, el carácter del Hijo. En Génesis nuevamente, capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Qué fue primero? Las tinieblas. ¿Y después qué fue? La luz. Ahora, es importante que nosotros veamos esto, porque el pensamiento griego es muy diferente al pensamiento hebreo o al pensamiento bíblico. Creo que eso lo entendemos muy bien. Es una belleza. El pensamiento hebreo bíblico es muy diferente al griego filosófico. Los griegos eran filosóficos. El griego hoy día necesitaría un reloj atómico para dictar el nanosegundo, o sea, lo más pequeño de un segundo, para llegar a la exactitud. En la forma de pensar del hebreo, no es como el griego, que era solamente llegar al interruptor, al switch de la luz, y hacer esto: apagado y encendido. El hebreo no piensa así. La forma de pensar bíblicamente de Dios no es así. No es de que usted hace un interruptor a la parte prendida y a la parte apagada. No. El Señor nos va mostrando en un cuadro amplio todo su pensamiento, todo su plan de salvación. En la naturaleza, para entender lo espiritual para entender la naturaleza. Porque la naturaleza declara ¿qué cosa? La gloria, el carácter de Dios. Para que no tengamos duda alguna. Entonces, el Señor nos está mostrando el plan de la redención desde la creación, desde el inicio del día, y ahorita lo vamos a ver más detenidamente, al final del día, para que nosotros podamos entender en la creación el plan de salvación y de redención. Veámoslo. El día se mezcla con la oscuridad. Cuando sale el sol, toca el horizonte, un nuevo día inicia. Esto nos enseña el plan de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos en oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros iniciamos en lo físico, como en lo espiritual, como el espiritual en lo físico. Iniciamos ¿en dónde? En la oscuridad. ¿Para salir a qué? A la luz, al amor, a la justicia, al perdón, a la salvación. Si lo volteamos
Entonces empezamos en la luz y terminamos ¿en dónde? En la oscuridad. Dios nos libre. ¿Me están siguiendo? Ahora, esto lo explicó Cristo. Vean Mateo 4, versículo 12 al 17. Mateo 4, versículo 12 al 17. Y vamos a orar nuevamente. Querido Padre, Señor, nuevamente agradecidos estamos por tu palabra, por tu grande amor, por tu justicia, por tu voluntad. Ayúdanos a seguir escuchando tu voz. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos. Amén. Vean Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Cuando Yeshua, Jesús, oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y aquí vamos a ver el patrón. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Noten, ¿cuál era la profecía? Noten. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado ¿en dónde? En tinieblas. ¿Pero qué sucedió? Vio gran luz. ¿En quién? En Cristo Yeshua. La justicia de Dios. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz, ¿qué cosa? Les resplandeció. Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua, Jesús, a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Matthew 4 from verse 12 to 7. Nos muestra nuevamente aquí el patrón de la salvación. Inicia en tinieblas y nos saca a su luz, a la justicia, al perdón, a la redención, a la salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. En el principio sucedió esto. ¿Usted sabe qué es lo que va a suceder cuando Cristo regrese? El mundo va a estar en tinieblas. El sol se va a oscurecer. Pero viene la luz para traer ¿qué cosa? Liberación. Mire lo que dice Isaías 6:62, Ezequiel 34:12, Joel 2:31, Amós 5:18 y 20. Nos muestra que el mundo, antes de que Cristo venga, va a estar en tinieblas. ¿Por qué? Porque viene la luz. Así como inició, también va a terminar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la salvación. Y la naturaleza, el inicio del día, el final del día, nos muestra su grande amor y su plan de redención. No minimicemos el poder de nuestro Dios, porque Él permaneció en la oscuridad para cumplir el propósito de que tú y yo miremos la justicia en el Hijo de Dios. La justicia del Padre que es mostrada en el Hijo, y el Hijo muestra la justicia del Padre. Lo que estudiamos en la mañana. Por eso Cristo dijo: yo la luz del mundo. Por eso Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Noten, inició con la oscuridad, concluyó con la luz. En el fin habrá oscuridad e iniciará ¿qué? Y terminará ¿qué? En la luz. Fuerte. Al inicio todo el mundo, todo el planeta estaba en oscuridad. En el inicio, oscuridad, luz. Al fin
el sol se va a oscurecer. El mundo va a estar en oscuridad y en tinieblas, pero a lo lejos vamos a ver una pequeña luz que va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, donde todo el mundo va a ver. Bueno, no todo el mundo, porque muchos van a estar destruidos, pero los fieles van a ver la segunda venida de Cristo, viniendo la luz, la salvación, la justicia, el Mesías, para llevarnos a morar con Él por toda la eternidad. Así como lo espiritual, lo físico, como en lo físico, lo espiritual, el patrón se muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el día, las semanas, los meses y los jubileos. ¿Por qué? Porque es importante conocer cuándo inicia el día, cuándo termina, porque si no estaremos adorándole a Dios o antes o después. Por eso Dios nos muestra ¿qué? Su plan, su redención. Noten lo que dice Isaías 46:10. Noten. Isaías 46:10. Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Cómo inició el principio? En la oscuridad. ¿Para sacarnos a qué? A la luz. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quién es el que está hablando aquí? Dios, el Todopoderoso, el que habita en la oscuridad como en la luz, para cumplir su propósito. Gloria a Dios. Ahora, la misma historia. Hay muchos referencias en la historia de cuándo inicia un día y cuándo termina un día. Hay otras enciclopedias que hablan lo contrario. Hay otras, así como en la situación del sábado y el domingo. La Iglesia Popular tiene muchas enciclopedias que cita para la historia de los padres, pero yo quise usar una, solamente una, de un hombre que vivió en el tiempo de Cristo. Y ese fue Josefo. Nomás quise usar una. Él escribió lo siguiente. Recuerden, él vivió en el tiempo cuando Cristo vivió, incluso cuando se destruyó el templo. Dice, uno de los sacerdotes se ponía de pie, por supuesto, y daba una señal de antemano al comienzo de cada séptimo día al anochecer. Así como al anochecer al terminar el día, para notificar al pueblo cuándo debían dejar de trabajar y cuándo debían retomarlo. Déjenme decirles que lo que escribió aquí Josefo, de cuándo iniciaba el día y cuándo terminaba, la pregunta obligada es, ¿cómo guardó los días Cristo Yeshua? Si nosotros podemos verlo a la luz de la palabra de Dios, ¿qué día, cómo él guardó el Shabbat? Lo vamos a entender plenamente. Ahora, eso viene para otro estudio. Pero déjeme decirle que se los adelanto. Bíblicamente, Cristo guardó el sábado desde el atardecer a atardecer, así como Josefo lo escribió.
Ahora, eso lo vamos a ver en otro estudio. Ya Manuelito ya sabe una referencia. Manuelito knows now, he came to his mind one reference. Pero vamos a ver dos, ese es el final, pero vamos a ver el principio. ¿Ok? Ahora, los moldes, el patrón bíblico, concuerda con toda la palabra. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros guardamos el sábado, guardamos los tiempos señalados, el Señor desea que nosotros le agrademos a Él en todo lo más posible. En lo que yo digo lo más posible es en lo que nosotros vamos aprendiendo. Cuando nosotros agradamos a Dios, como se mostró en la mañana, el Señor es cuando derrama más sus bendiciones. Porque detrás de cada mandamiento viene una o muchas bendiciones. Y nosotros tenemos que agradar a Dios en todas las cosas, para poder nosotros ser fieles a Él en toda su palabra. El Señor es un Dios de orden, no de desorden. Nuestro Dios es maravilloso en que nos muestra nuestro caminar, nuestro plan, el plan de salvación desde la creación hasta hoy día, para que no tengamos duda de que Él quiere sacarnos de las tinieblas para ir a la luz admirable. ¿Qué sucede cuando nosotros iniciamos el día en la tarde? Cuando viene en la luz, nosotros agradecemos a Dios. ¿Por qué? Porque su justicia se manifiesta en nuestras vidas. Y usted puede sacar la conclusión del plan de la salvación y la redención para su vida, de lo que Dios le está mostrando. Hay otras citas, hay otros textos que van a confirmar esto que vimos. Yo quise solamente centrarme en el primer capítulo de Génesis. Hay muchos otros textos para ver el patrón que Dios estableció para que podamos nosotros ser testigos de su amor, de su justicia y de su plan de salvación. ¿Ustedes recuerdan en Romanos 1:20 qué es lo que dice? Romanos 1:20. ¿Ustedes recuerdan? Romanos 1:20. Noten 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su justicia, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Al ver el principio, la creación, no tenemos excusa. Muestra su amor, su justicia, muestra el patrón que tenemos que seguir, el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu? Su presencia en nuestras vidas, para que nosotros podamos tener la seguridad de la salvación. Así como el espiritual, lo físico. Así en lo físico, lo espiritual. El Señor nos muestra su plan de salvación desde el principio para rescatarnos de nuestros pecados, de la oscuridad, y traernos a la luz admirable. Ahí está desde el 18 al 20 de Romanos 1. Así es. Lean desde 18 al 20. Ahí pueden leer ahí lo que está diciendo. Ahora cada vez que nosotros miramos la puesta de sol, el atardecer y la luz, hermanos, ya no nos vamos a olvidar de que es para que aceptemos la justicia de Dios y entreguemos nuestras vidas a Él. Gloria a Dios. ¿Oramos? Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos,
Señor, agradecidos estamos por tu grande amor, por tu misericordia, mostrada a través de tu palabra, para que no olvidemos el deseo que tú tienes para nosotros, de que seamos salvos, de que vayamos en arrepentimiento a ti, para nacer en la luz, en la salvación, que es Cristo, Yeshua, nuestro Mesías. Señor, gracias por tu palabra. Señor, dirige nuestras vidas, prepáranos. Estamos en un tiempo de preparación. Te necesitamos a ti, para poder caminar tu camino, confiando plenamente en ti y en tu palabra. Ayúdanos a cada vez estar más unidos a ti, más unidos entre nosotros, para cumplir tu voluntad y agradarte en todo lo que tú quieres que te agrademos, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en tu sabiduría, en crear nuevos hábitos, nuevos pensamientos en ti y en tu palabra. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. Acompáñanos, dirígenos. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén.